Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora en que lo escuchéis, o del país en que nos encontremos. Hoy me apetecía compartir y hablaros de la sistémica, la mirada sistémica, el orden tan importante en todo, en todos los planos, y en este año 9, que como ya he mencionado en varias ocasiones, está siendo muy potente. Incluso, bueno, antes de seguir, para los que no me conocéis y es la primera vez que me escucháis, me llamo María Pilar y como arquetipo y esa triada de, ¿cómo decirlo?, de propósitos, humano, cósmico o álmico, bueno, podríamos llamarlo de varias formas. El arquetipo en el que yo me identifico con un nombre que recibí hace mucho tiempo, del que iba a decir me costó, pero no fue que me costase integrar el nombre, sino fue un proceso de integrar qué significaba para mí el nombre, la energía y el compromiso de Artemisa. Artemisa en aquella época era una diosa olímpica, protectora de las mujeres, de los animales, y era una verdadera defensora de las injusticias. O sea, lo que yo he ido integrando de ella en mí y hoy por hoy siento que tiene fuerza y que tiene coherencia con mi labor es la justicia. El no permitir las injusticias. Es algo que cuando lo veo, yo sé perfectamente que cada uno ve las situaciones, las relaciones o sus temas personales, tanto internos como externos, según su nivel de conciencia. Yo eso lo sé porque lo he vivido, no solo me lo he leído en un libro, y lo estoy vivenciando porque esto es constante y simultáneo. Y mira, ha comenzado a chispear, me encantan los días así. Que por fin llueva, que tanta falta se precisa para la tierra, que somos la tierra, y a la vez el significado que tiene el agua, que también simboliza las emociones. Bueno, voy a continuar a tratar de ponerle orden, porque como hacer vídeos en directo, ya he hecho algunos, pero lo hago conforme me viene y sin protocolos ni tampoco siendo estricta, o sea, estricta. Yo diría, tratando de ser lo más natural posible y olvidándome un poco del perfeccionismo. Porque en el personaje que yo creé hace muchos años, que me sirvió muchísimo,
el personaje, o sea, nuestro cuerpo, nuestra manera de mostrarnos, de vestirnos, el disfraz, por así decir. Pero también yo le digo el personaje, porque en realidad es un personaje que creamos muchas veces para defendernos o para empoderarnos de hacerle frente a heridas de la infancia, puede ser de nuestra infancia o de la infancia de alguno de nuestros ancestros. Y ahí ya entra a hablar de sistémica. La sistémica. Muchas veces pongo publicaciones de sistémica, de movimientos sistémicos, de constelaciones. Y sé que los que sí que han participado o están haciendo formaciones o escuchan, les puede resonar. Pero también hay personas que también me encuentro a veces que es como, ¿qué es eso de la sistémica? ¿O qué son las constelaciones? Aparte de las estrellas, gracias. La naturaleza se manifiesta, la lluvia y el pato que ha dicho cuá, como diciendo, yo también estoy aquí. Bueno, de todo lo que os he mencionado hasta ahora, en principio lo que me apetecía era hablar de todos los desórdenes que veo ahora mismo, que realmente es un caos. Recuerdo que los que me seguís, no sé si lo recordaréis, pero yo dije, yo y muchísimas personas, que el año 8 era un año de mucha estructura, de mucho orden, que se nos pedía un nuevo orden. Y así fue. Ahora, en este año 9, no solo ese nuevo orden y ese orden en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, en este año 9, todo lo que no hayamos ordenado, todo lo que no hayamos comprendido, lo que no hayamos dejado ir, o lo que esté pendiente por comprender o resolver, os estaréis dando cuenta que se muestra en muchas situaciones, en los trabajos. No siento tener que estar aquí. Lo que antes me gustaba ahora no me gusta, o mejor expresado, lo que antes permitía ahora pongo límites. Entonces todo ello tras estos eclipses y todo lo que se está hablando de que este año 9 es muy potente y hay muchos cambios, es cierto, están habiendo muchos cambios. Yo veo muchísimo el desorden que hay con el hombre y la mujer y los hijos. Sé que es un tema muy amplio y posiblemente hasta donde considere dejaré de grabar y os ampliaré información desde mi mirada y lo que yo veo, que es un punto de vista y una opinión, siempre basada en la mirada sistémica, en las constelaciones y, por supuesto, en mi experiencia, en mi aprendizaje como humana y todo lo que he transitado desde que nací hasta ahora y todo lo que he aprendido. O sea, me apetece compartirlo para que lo vayamos comprendiendo. Veo muchas mujeres con muchísima energía masculina. Diría desequilibrada. Y no lo quiero poner como un juicio, sino como una evidencia. Y en los hombres, no en todos, y tampoco en todas las mujeres, lo que acabo de mencionar, pero están los roles intercambiados. ¿Qué pasa con esto? Que ahí estamos en un caos a nivel mundial.
Porque yo siempre digo, y no solo lo digo yo, muchos sabios o comunicadores o personas que estudian, que contrastan información, no que copian y pegan y publican esto que les gusta, sino personas que realmente llevan una investigación y se dan cuenta de todos esos cambios que están surgiendo. Incluso lo que estoy mencionando de los hombres y las mujeres se nota mucho a la hora de los trabajos, pero sobre todo de la pareja. ¿Por qué? Un ejemplo muy básico para que sea fácil de comprender. Si yo, cuando soy jovencita, o por así decir, primer septenio, segundo septenio, que son los septenios que más marcan nuestra personalidad y nuestras emociones, si yo estoy con unos padres que vienen de unos abuelos que hubo desorden y que el papá estaba ausente o la mamá estaba ausente y el niño creyó inconsciente o conscientemente, yo diría que inconsciente, pero no todos los casos son idénticos. Ahí hay distintas dinámicas. Si papá no está, o fallece, o mamá anula a papá, lo descarta y a mí me está cortando el paso a papá, yo cojo, que en este caso yo hice algo parecido, que me lo he tenido que trabajar muchísimo, y en ello sigo, he evolucionado muchísimo, pero en ello seguimos. Y yo me sitúo en el lugar de papá o de pareja de mamá, ahí yo no estoy ocupando mi verdadero lugar. Y puede ser al contrario. En vez de ocupar el lugar de papá, ponerme de madre. Y hacer de madre de mi madre. ¿Qué ocurre con esto? Que es una carga inmensa. Porque yo no puedo ocupar el lugar de alguien más grande que yo. Y que por orden jerárquico llegó antes que yo. Independientemente de las personas que nos trabajamos mucho a nivel terapéutico, crecimiento personal y tenemos conocimientos de sistémica, independientemente de que yo en otra vida tuviese que resolver en esta que fui madre de mi madre en esta vida. Eso es otro tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo crezco me comporto como una madre y trato a las personas como una madre. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que cuando yo conozco a alguna persona o alguna persona me conoce a mí, yo estoy en la vibración de madre. Entonces, lo que se va a acercar a mí no va a ser una pareja. O sea, aparentemente será una pareja, pero no tenemos los dos el espacio libre para ser una pareja, porque yo estoy en el lugar de mamá y él en el de hijo. Y ahí comienza y se destapa la caja de Pandora. Ese tema quiero profundizarlo en un directo, en un live o en un vídeo. Ya veré cómo lo voy ordenando para que sea comprensible y para que pueda servir, para que vayamos comprendiendo y ampliando la mirada del orden que se nos pide. Bueno, sigue lloviendo. Esto es maravilloso. Si lo sé, comienzo a grabar antes. Que me acompañe la lluvia. Con esto que os estaba mencionando de los desórdenes en la pareja, luego, ¿qué ocurre? Esto suele ocurrir muchísimo. Algunos lo llevan en silencio y otros pues ya van viendo que no les encaja, sus relaciones de pareja se van debilitando,
buscan, suele ocurrir mucho que si yo estoy desordenada, como he comentado, y yo no estoy en el lugar de hija para luego poder estar en el lugar de pareja y tener ese espacio libre, cuando yo estoy con una pareja con rol de mamá, porque también evidentemente él estaba desordenado y buscó como pareja un rol de mamá, porque ya ocupaba otro rol con sus padres, ¿qué ocurre? En muchos casos, lo que es la intimidad de la pareja se va apagando por completo y en realidad tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene mucho sentido? Porque yo no puedo tener ese fuego interno femenino activado si yo estoy tratando a mi pareja como un hijo y él me ve como una madre. ¿Lo entendéis? Y ahí pueden surgir que hayan amantes, que se busque ese lugar. ¿Por qué? Porque con tu pareja no estás ordenada como hombre y mujer. Independientemente de que un hombre tiene energía masculina y femenina y una mujer tiene energía femenina y masculina. Y con este tema, ¿qué pasa? Que los que tienen hijos o no tienen, yo en mi caso elegí no tenerlos, y ese tema también hablaré de él porque es un tema muy interesante y que incluso hasta hace poco he terminado de comprender en total profundidad el porqué de esa elección mía. Y no solamente ha tenido que ver mi historia familiar. Ahí he intervenido mi labor y misión en la tierra. Y eso me ha dado una gran claridad, me estoy erizando, y una certeza y fortaleza de comprender el para qué lo había elegido. Bueno, volviendo al árbol, para no perderme en el bosque, eso lo decía una de las profesoras con las que aprendí, que es prima hermana mía, y algunas frases se me quedaron porque las aprendí y me gustaron y las integré, igual que cuando escucho algo que me resuena, digo, ay, qué bien expresado que está esto. Y entonces lo uso. ¿Qué pasa con todo este tema? Que cuando nuestros hijos, los que tienen, como he mencionado antes, empiezan a tener síntomas, o bien físicos, o comportamientos agresivos, los empiezan a etiquetar con TDAH, PAS, distraídos, muchos de ellos están, y eso lo estoy viendo y lo veo, pero a niveles preocupantes, de anestesiarse a la vida con sustancias, diciéndole un no a la vida y dejándose llevar por esa no alegría de vivir, eso que hemos de recuperar, la alegría de vivir, pero de vivir con mayúsculas, no de sobrevivir. Y para ello hemos de cada día escucharnos más a nivel interno. No con ello quiero decir que dejemos de escuchar a otras personas, porque hay personas que escuchamos algo y nos hace ahí como las piececitas del puzzle cuando encuentras una y dices, ¡wow! Esta encaja con esta. Vale, lo estoy comprendiendo. Entonces es importante
que cuando escuchemos algo o cuando nos escuchemos a nosotros mismos, incluso escuchándonos a nosotros mismos, yo suelo utilizar mucho cuando están esas voces, como yo llamo, de mi personaje, de mi ser, o de esa otra voz que se interfiere ahí y que cada vez las voy reconociendo más, incluso las reconozco a las 2 o 3 a la vez y sé cada una de dónde viene. Entonces veo algo y digo, uy, esta persona, un ejemplo, no me gusta cómo se comporta, me hace sentir pequeña, me está anulando, se está poniendo por encima de mí. Entonces yo digo, ¿qué me está queriendo mostrar esto? ¿Desde qué plano y pantalla lo estoy mirando? ¿Desde lo que yo vi que está en mí? ¿Desde mi programación? ¿Desde lo que realmente me está mostrando él o ella? ¿O es algo que también está en mí y lo estoy viendo en ella y cuando lo veo me molesta? O sea, hemos de ser muy conscientes y ahí sé que hay que trabajarlo mucho, pero todo se puede lograr con práctica y con entrenamiento y con disciplina. La disciplina es orden y donde hay orden hay disciplina. Y entrenar muchas veces, ser capaces de distinguir si esa voz que estoy escuchando dentro de mí es mi voz o es algo que está como hilos invisibles en mi cabeza. Algo que escuché de una relación, algo que escuché de mis padres, algo que escuché en el colegio. Es como cuando alguien te dice, te gasta una broma cuando eres más jovencita y que absorbemos como esponjas y te dice, qué pava eres o qué inútil. O esas palabras que se usaban antes que parecía que eran graciosas y uno a sí mismo interiormente decía, ¿realmente soy esto? ¿O no? O se lo creía directamente y entonces se comportaba así. Entonces con esto os pido, y a la vez yo lo uso mucho y me lo digo a mí y os lo digo a vosotros, es muy importante usar como espejo qué me está viniendo a mostrar esta relación en el trabajo, esta relación de pareja, de amistad o la vida, como puede ser también las deudas, el merecimiento a ser exitoso, el miedo a serlo, a no serlo. Yo he tenido con eso telita, porque habían dos voces, una que era muéstrate y la otra es no hables, cállate, tienes que estar calladita y en silencio. Bueno, creo que por hoy, porque ya me estoy mojando, iba a decir mucho, pero bueno, llevo el chubasquero, no pasa nada. Y tampoco lo quería alargar demasiado, pero os iré ampliando temas que considero que son muy importantes para que sigamos evolucionando y para que aprendamos unos de otros y dejemos de competir y dejemos de hacernos daño, porque muchas veces lo que vemos en el otro, lo que nos dice el otro, tenemos que ser muy conscientes que me está hablando de él, de cómo él lo ve y de cómo lo siente él.
y lo está proyectando en mí, o yo lo estoy proyectando en él. Pero ahí entra el discernir, el reflexionar y el darle voz a nuestra voz, pero a nuestra voz con conciencia y consciencia y con mucho respeto y sobre todo con mucho amor. Bueno, que tengáis un maravilloso día, hoy disfrutando de la lluvia, del agua, de las sensaciones que percibimos cuando se acerca el otoño, de ir dejando caer esas hojas secas, esos pensamientos que ya no nos sirven, y de recogernos y de sentir qué es lo más apropiado para mí en este momento. Seguimos hablando. Nos amo.